Informe de 1994, demoró 4 años para hacerse la primera expresión del Consejo de la Magistratura, esto que yo le comenté que integré como consejero suplente, desde el 98 al 2006. Esta expresión del Consejo de la Magistratura viene como consecuencia del Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem, y viene como consecuencia también del descreimiento, un descreimiento que en esta época actual se repite, de la justicia federal. Ustedes acuérdense que veníamos de los jueces de la servilleta. Entonces el Consejo de la Magistratura vino a poner un coto a aquella discrecionalidad, es decir, elegir a dedo por parte del presidente de la Nación a los jueces federales, a los camaristas, además. Entonces el Consejo de la Magistratura es una institución que va a resguardar la meritocracia, es decir, aquellas personas que puedan demostrar a través de un examen de antecedente de oposición que están aptos o tienen la idoneidad para el cargo de justicia federal, ya sea juez federal, camarista, tribunal oral federal. Primordialmente es la selección de los futuros jueces. Pero en el diagrama de nuestro Consejo de la Magistratura, en estas dos conformaciones, una conformación de los 20 y a partir del 2006, por una ley de Cristina Fernández de Kirchner, se lo baja a 13 y se lo politiza. Se lo politiza porque 7 de los 13 vienen del extracto político. 3 diputados, 3 senadores y un representante del Poder Ejecutivo. 7 de 13. Después le quita dos participantes a la abogacía y genera una división. Capital Federal por un lado y las 23 provincias por el otro. Y le genera este lugar mezquino a la abogacía. El Consejo de la Magistratura no es de propiedad ni de los jueces, ni de los políticos, ni de los abogados. El Consejo de la Magistratura es una institución que viene a garantizarle a la población que va a tratar de designar a los mejores exponentes de la sociedad para que cubran los cargos de jueces, pero también tiene la función de remover a los peores, a los que no deben estar en los cargos judiciales. Entonces, yo siempre pongo ese parangón, no es que esté enamorado del anterior consejo, simplemente que marcó una diferencia muy, muy significativa con la actual. En el anterior consejo, por ejemplo, no se permitía que un candidato que esté en el 9º lugar por una entrevista pase el tercero o pase el segundo. Nosotros queremos volver a esa matriz a los fines de respetar los antecedentes de oposición y bajar la discrecionalidad política y la discrecionalidad en las entrevistas. Le digo por qué es importante para el ciudadano y para los abogados independientes el Consejo de la Magistratura. Primero, porque si el producto del Consejo de la Magistratura son los nuevos jueces. Para que sea independiente el Poder Judicial, tienen que ser independientes los jueces. Y para que sean independientes los jueces, deben nacer independientes. En el concurso mismo debe ser transparente y debe ser controlado por toda la ciudadanía. La ciudadanía debe poner el ojo en el Consejo de la Magistratura para después tener el producto que necesita, que es aquel que se va a expedir sobre sus bienes y sobre su libertad. A su vez, también tiene que controlar en el Consejo de la Magistratura que el Consejo de la Magistratura cumpla el rol que corresponde, que no sea un arma de cooptación política hacia los jueces. ¿Por qué? Como tiene el poder de promover el juicio político y destituir, no debe funcionar como un órgano disciplinador de jueces, como un órgano de amenaza a los jueces. Debe, de alguna manera, colaborar para que cumplan las funciones en tiempo y forma los magistrados. Ahora bien, usted se postula para integrar ese Consejo de la Magistratura en representación de los abogados del interior. Ahora, en todos los casos es así, es decir, los postulantes, primero, ¿quiénes designan a los postulantes? ¿Cómo se postulan y quién los eligen? ¿Se hace una votación en los colegios de abogados, entre los jueces? Bueno, yo le hablaba recién de un momento histórico de la abogacía. En la Junta de Gobierno de Catamarca, es Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Federación reúne a 82 colegios que representan a las 23 provincias.
en una junta de gobierno donde había más de 63 representaciones, en forma espontánea decidieron que debía la abogacía ocupar el lugar creado por la Constitución y por la ley para el abogado del matrícula federal. Tomaron esa decisión y encargaron a los integrantes de la mesa directiva, que es el órgano ejecutivo de la federación, que elijan ese candidato y a su vez lo sometan a consideración de las presidencias de las regionales que yo le acabo de decir. Entonces, el día 2 de agosto se reunió la mesa directiva de FACA, me ungió como candidato de la abogacía y el día 3 de agosto las regionales de todo el país dieron el acuerdo, excepto la provincia de Buenos Aires, que dejó en libertad de acción a todos sus colegios, que es una federación que se llama Colproba. Esa legitimación me viene de la abogacía, me viene de la trayectoria, y me acompaña en la fórmula José Luis Lasalle, que es presidente del Colegio de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, abogado de la matrícula federal, que ejerce más de 35 años y está también en la mesa directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Entonces, nosotros tenemos una identidad. Hay otras listas que usted dice cómo se arma o cómo, bueno, hasta ahora, por ejemplo, el representante del abogado, que debería ser pie de casa, públicamente él se ha referenciado, se ha recostado en el Partido Radical. Entonces siempre ha respondido a los mandatos radicales, no ha respondido a la abogacía en ningún momento. En ningún momento ha generado una representación o un tándem con la abogacía. Entonces nosotros queremos que ese lugar debe ser del abogado y no de políticos disfrazados de abogados. Queremos que justamente sensibilizar al abogado de pasillo, al abogado que camina, tribunales provinciales y federales, que vote a la lista número 1 el día 5 de octubre, porque es la lista a la cual se va a poder ejercer la representación y la voz directa a través de su colegio, el Colegio de Corrientes. Nosotros queremos llegar a ese lugar para que el abogado de ejercicio de la profesión y la abogacía del interior tenga la voz para que los juzgados federales del interior sean prioritarios en el llamado de concurso a los juzgados nacionales de Capital Federal. Hoy es al revés. Los juzgados federales están abandonados. Los concursos son al último. Los presupuestos llegan tarde. Se realizan los presupuestos y los recortan en Buenos Aires. Bueno, el único abogado del interior que realmente conoce, que tenemos memoria histórica, memoria institucional por haber participado en este Consejo de la Magistratura, y el único que estaría avalando la abogacía del país es justamente la lista número 1, a los cuales lo convoco los abogados de Corrientes. Finalmente, doctor Bustamante, ¿cómo evaluaría la forma en que ha funcionado hasta aquí el Consejo de la Magistratura? ¿Se ha cumplido su cometido histórico? ¿Qué es lo que usted reformaría? ¿Qué es lo que mejoraría del funcionamiento de esta institución tan importante? Justamente, en los 2 periodos que tuvo vigencia la conformación de los 20 miembros, que era presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vino a hacer un cambio de paradigma. Pero ese cambio de paradigma se lo hizo tan bien, y desde el estamento de abogados, que la política no podía penetrar y no podía manejar 20 personas, no podía hacer lobby con 20 personas. Entonces, a partir de esta ley, que yo le digo que es producto de cuando era senadora la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se genera una politización para manejar o tener una preponderancia del estamento político dentro. Y creo que se ha perdido institucionalidad. Si a esa pérdida de institucionalidad ponemos que los estamentos no están debidamente representados, como en el caso del abogado, sino que en realidad son mandatarios políticos, mandatarios de determinados partidos, entonces hay una puja del Partido Justicialista o del Partido Radical o Frente para la Victoria y no en realidad la representación genuina. ¿Y por qué es importante la representación de los abogados? Usted va a advertir que hasta el día de hoy en la competencia, en la órbita del Consejo de la Magistratura solamente se hicieron cambios del mostrador hacia adentro.
Toda la informatización, todo es del mostrador hacia adentro. Y no se toma a la voz del abogado, del mostrador hacia afuera, y es tan importante la voz del abogado, nada más ni nada menos que es la vinculación del ciudadano que reclama justicia o al ciudadano que es llevado hacia la justicia que necesita un abogado. Entonces, toda la justicia federal del país está armada desde el mostrador hacia adentro. Del mostrador hacia afuera no. Nosotros queremos cambiar eso. Queremos que se escuche al abogado, porque escuchando al abogado se va a escuchar al ciudadano, a los reclamos del cambio de justicia. Una sentencia de primera instancia en cualquier juzgado federal del país, del interior, demora entre 5 y 8 años. De cualquier materia. ¿Para qué hablar de las materias más sensibles? Usted imagínese un jubilado que tiene que esperar 5 o 8 años para que recaiga